Paz a vosotros, hermanos. Para este sábado 29 de julio, el tema que corresponde es soberbia. La cita base se encuentra en Filipenses 2, 6 y 7, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El objetivo, aprender del ejemplo del Maestro, que siendo en forma de Dios se humilló y padeció de los hombres impíos, y fue obediente hasta la muerte. Hermanos, el tema que corresponde sigue siendo parte de esos aspectos que menciona el apóstol de los tiempos peligrosos. La soberbia es una actitud muy difícil en el ser humano, difícil de erradicar y muy en los tiempos actuales se presenta mucho en la vida del ser humano, se ve donde quiera. Este sentimiento es un sentimiento de superioridad que se tiene y que por este sentimiento se genera un trato pues un tanto despreciativo, ofensivo hacia las demás personas, creyendo que pues somos más sabios quizá, creyendo que somos más importantes, más grandes. Hermanos, la soberbia se está manifestando en muchas formas. Quizá el tipo de vida que se está llevando la sociedad, o se está viviendo en la sociedad actual, la forma en que estamos viviendo, es la que está generando todo, porque de pronto, hermanos, sentimos que tenemos la sabiduría para hacer las cosas. Hay ocasiones en que se desprecia al ministerio, se desprecia a los ministros, se desprecian las autoridades de la iglesia. No se tienen, hermanos, no se tiene una situación correcta, una forma correcta de comportamiento. Esto, hermanos, está llevando de manera grave a que pues nos veamos precisamente con este problema o con este defecto grave que es la soberbia. El apóstol Pedro en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 10, menciona lo siguiente: y principalmente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Dice el versículo 11, como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Vemos, hermanos, cómo el ser humano muchas veces se atreve a juzgar lo que no conoce o lo que es superior a él. Y esto, hermanos, se llama soberbia, cuando de pronto nos atrevemos a hacer juicios de cosas que no debemos hacerlos. Se está perdiendo el respeto por todo lo sagrado, por todo lo santo, y también se está perdiendo el respeto por los hermanos de la iglesia, por los ancianos, por los ministros, por los diáconos, por todos los que son parte del ministerio. De pronto, hermanos, hay quien siente saber más y quien se siente más superior que otros. Y esto, hermanos, es lo que está trayendo que estos tiempos peligrosos, hermanos, sean graves para nosotros como iglesia de Dios. Porque se ven dentro de la iglesia cómo se están introduciendo este tipo de malos comportamientos. Y de una o de otra forma, hermanos, nos perjudican y dañan a la iglesia de Dios de manera muy grave. Dice la palabra de nuestro Dios, y es el consejo que el apóstol Pablo da
en Romanos capítulo 12 de una manera clara. Dice Romanos capítulo 12 en su versículo número 3 lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos de entender, hermanos, que de alguna manera somos parte de un cuerpo, somos parte de una iglesia, y para que la iglesia funcione de manera perfecta, debemos de actuar con humildad y dejar la soberbia de lado. Porque de lo contrario, hermanos, si no renunciamos a la soberbia, las cosas no funcionan bien dentro de la iglesia de Dios. Podrá haber un excelente predicador, o podrá haber un pastor o un ministro que en realidad quiera cambiar el corazón de las almas, pero si nuestro corazón es rebelde, es necio, es soberbio, nunca va a poder ser cambiado, porque no nos queremos sujetar a la autoridad, porque sentimos que somos más grandes, más sabios, más importantes. Quizá, hermanos, el tipo de vida que se está llevando en estos tiempos, muy inclinado hacia lo material, hace de pronto que veamos mal al que no tiene, o al que tiene poco, o de alguna manera, hermanos, menospreciemos a los hermanos por la condición que tienen, y se nos olvida que sobre un ministro pesa una unción, y que esto, hermanos, supera todo lo material que él pudiera o no tener. Y esto sucede dentro de la iglesia, pero esta soberbia se manifiesta no solamente en el aspecto religioso, sino también dentro del trabajo donde nos encontramos, en donde quiera que nosotros estamos. Muchas veces se menosprecia, y esto, hermanos, nos está llevando a graves problemas dentro de la iglesia de Dios. Hay que tener cuidado en esta parte y no tener nosotros más alto concepto de nosotros, sino, como decía Filipenses, y lo que ya vimos en el texto base, y es el consejo del apóstol Pablo también, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir? Que Él, teniendo las razones suficientes, porque las tenía, para poder de alguna manera actuar de una forma diferente, sin que se viera mal en Él, no lo hizo. Se humilló a sí mismo. Hizo cosas, hermanos, muy especiales para que nosotros aprendiéramos. Y Él lo dejó en claro: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esta es la parte, hermanos, que hoy en este tema debemos de trabajar, debemos de pensar. No se trata de ver a lo que la palabra de Dios nos diga y tocar a algún personaje y decir, es que este personaje era así, y criticarlo y estaba mal, o llegar a conclusiones, sino más bien el personaje central de este tema es cada uno de nosotros. Pensar en nosotros, qué tan humilde o qué tan soberbio soy. Y esto es lo que nos va a llevar a, quizá, hermanos, corregir lo que nosotros tenemos mal, perfeccionarnos en lo que falta. Hay un ejemplo, por poner alguno de tantos que la palabra de Dios menciona, en Éxodo capítulo 5, versículo 2. Hablemos tantito de Faraón, un poquito de Faraón, solamente para que tomemos esta parte como ejemplo. Dice la palabra de Dios, y vemos la actitud que la podemos ver en muchos personajes de la Biblia, no solamente en él. Personajes rebeldes, obviamente, a las cosas de Dios. Éxodo 5:2 dice: y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. De alguna manera, hermanos, este hombre se sentía Dios, se sentía grande sobre la tierra, se sentía poderoso por el
imperio que él tenía, y sentía él que él podía determinar, hacer y deshacer a su forma, y que lo que él decidiera iba a ser definitivo en todo. Pero estamos viendo aquí que no es así. Decía nuestro Señor Jesucristo a Pilato, cuando Pilato le decía que y le aseguraba que él tenía poder para librarlo, y el Señor le decía: ninguna potestad te hubiera sido dada si no fuera de mi Padre. Es lo mismo aquí con Faraón, y estamos viendo, hermanos, cómo la actitud de un hombre soberbio se ve cuando de pronto, ¿quién es para que yo oiga su voz? ¿Sí? Y quizá esto se repite en muchas cosas dentro de la iglesia. Meditemos esta parte y veamos hasta qué punto nosotros, hermanos, estamos respetando, o estamos siendo humildes, o estamos siendo soberbios. Porque todo esto, hermanos, puede traer un grande mal sobre nosotros en todo momento, en donde quiera que nosotros nos encontremos. Entonces, hermanos, ya vemos esta parte. Ahora vamos a seguir analizando para que podamos ver lo que la palabra de Dios nos menciona con respecto a la soberbia. Dice Nehemías capítulo 9, versículo 29, lo siguiente. Nehemías capítulo 9, en su versículo 19. Esta parte de la Biblia nos menciona, hermanos, que nosotros debemos de sujetarnos a la ley de Dios, y que cuando no lo hacemos somos soberbios. Nehemías 9, Nehemías capítulo 9, es versículo 29 de forma precisa. 29, dice la palabra de Dios: y protestéles que se volviesen a tu ley, mas ellos hicieron soberbiamente. Aquí está la clave de la palabra. Dice Nehemías: yo les protesté que se volvieran a tu ley, pero ellos actuaron de manera soberbia. ¿Qué hicieron? No oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Y dieron hombro, dice la palabra, renitente, y endurecieron su cerviz y no escucharon. Miren, hermanos, si esta parte nosotros la estamos analizando y vemos, nos damos cuenta de muchas cosas. Cuando en la iglesia se predica y se habla con el fin, se da un buen y sano consejo con el propósito de que lo cumplamos. Pero si nosotros hacemos contrario a esa palabra, que quizá mientras el tema se estaba dando, incluso expresamos un amén, o quizá no lo hicimos por nuestra soberbia y solamente escuchamos la palabra, pero no la guardamos. Hicimos cosas contrarias a lo que se nos predicó, entonces estamos actuando con soberbia. Esto es la soberbia en realidad, cuando nosotros hacemos cosas contrarias, cuando de pronto ponemos por encima de la palabra de Dios nuestro pensamiento, como aquel que decía: yo y no más. Yo soy el que gobierno, yo soy el que hago, yo soy el que reino, yo soy el que decido sobre mi vida. Y cuando decimos esto y hacemos esto, estamos en ese caso como Faraón, sintiéndonos incluso más que Dios, sin quizá decirlo con palabras directas, pero lo expresamos con nuestras actitudes. Y esto trae consecuencias, hermanos, sobre todos nosotros. ¿Qué consecuencias nos puede traer? Dice Proverbios 11 en su versículo número 2. Proverbios 11 en su versículo número 2, lo siguiente.
Y en esta palabra vamos a encontrar, hermanos, que cuando viene la soberbia sobre nosotros, va a llegar, dice la palabra de Dios, la deshonra. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes es la sabiduría. Eso es lo que sucede con el soberbio. De pronto, hermanos, nos sentimos grandes y superiores y creemos que eso es lo que Dios va a tomar, pero no. Dios abate a los soberbios, humilla a los soberbios y ensalza a los humildes. Santiago 4:6 dice que Dios los resiste. Esa es la palabra que utiliza Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios. Y esto, hermanos, nos debe de traer a nosotros claridad para que de alguna manera nosotros entendamos que a Dios no le agrada la soberbia. Dios no la quiere. Y cuando nosotros nos sentimos grandes o superiores, Dios nos abandona, nos retira de su lado. Y pues por ver si nuestro poder que tanto profesamos o presumimos, nuestra gloria y nuestra grandeza va a poder salvarnos y sacarnos adelante. Y veremos que pues no podemos, hermanos, porque como seres humanos estamos nosotros totalmente limitados. Dice Ezequiel 28:2, dice Ezequiel 28:2 lo siguiente: Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en la silla de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia te has juntado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Y comienza a hablar, hermanos, de la forma y el comportamiento de este príncipe de Tiro y cómo Dios lo reprende de muchas maneras. ¿Por qué, hermanos? Porque de pronto él siente que está por encima de todas las cosas. Si ustedes leen todo este texto, todo este capítulo, se van a dar cuenta, hermanos, de la forma en que él se sentía como un ser grande, un ser superior, por encima de todas las cosas, que él de pronto sentía que su hermosura y su grandeza iba a estar por encima de todo, pero Dios lo iba a castigar de una manera terrible, porque a Dios no le parece cuando alguna persona, hermanos, es soberbia. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó con Nabucodonosor? Yo creo que lo recordamos y vemos cómo Dios lo castigó y lo humilló por la soberbia precisamente que él presentaba delante de Dios y delante de los hombres. Por eso dice Isaías 2:12 lo siguiente. Hay mucho que citar porque la Biblia con respecto a la soberbia está completa, llena de ejemplos y llena de exhortación también con respecto a este tema. Isaías 2 en su versículo 12. Bueno, desde el 11 dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será ensalzado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido. Esta es la sentencia, hermanos. Y esto es lo que podemos nosotros corroborar dentro de la palabra de nuestro Dios y verlo de manera clara en las Escrituras, porque no es del agrado de Dios
que nosotros tengamos comportamientos de altivez o de soberbia en ningún momento. No es bien visto esto en un hijo de Dios. No es lo que a nosotros, hermanos, se nos ha enseñado en ninguna manera. Y esto, hermanos, lo podemos ver desde el Génesis, desde que el hombre se ha rebelado contra Dios. El solo hecho de rebelarse y de desobedecer muestra la soberbia que el ser humano, hermanos, tiene, y cómo el hombre, hermanos, está haciendo de una manera o de otra. El ser humano pues está perdiendo ese valor delante de Dios, porque no se acerca a Dios con humildad, ni actúa con humildad delante de los demás. Y de esto, hermanos, podemos seguir poniendo ejemplos. Ustedes pueden utilizar ejemplos o verlos y entender esta parte de la palabra de nuestro Dios. Y dice en Romanos 1, 30 y 31, dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, y luego soberbios, altivos. Aquí menciona esta palabra, soberbios y altivos, en el versículo 30. Y dice en el versículo 32, la parte clave con respecto a estos soberbios y altivos. Dice que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Y dice que no solo las hacen, más aún consienten a los que las hacen. Es decir, no solamente no debemos de ser soberbios, sino tampoco comunicar con ellos, compartir con ellos, estar de acuerdo con los soberbios. Porque esto, hermanos, vuelvo a repetir, no es en absoluto del agrado de nuestro Dios. Y este es el tema que vamos a tener en esta parte. Quiero que veamos Isaías 66:2, y esta parte, hermanos, quizá nos va a ayudar para que nosotros podamos ir entendiendo lo que nuestro Dios quiere para nosotros. Dice Isaías capítulo 66:2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Queremos que Dios nos mire, queremos que Dios nos observe, que Dios nos tenga en su amor, que Dios se alegre de vernos, como cuando decía: este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Queremos algo así para nuestras vidas. Lo podemos lograr, hermanos. ¿Cómo? Siendo humildes, dejando a un lado la soberbia, y Dios va a estar contento de nosotros. ¿Por qué va a estarlo? Porque precisamente es lo que Él quiere, que seamos imitadores suyos. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Un soberbio, más que hijo de Dios, parece hijo del diablo. Y esto hay que dejarlo en claro. Y entonces debemos entender que si de verdad queremos que Dios nos mire como sus hijos y se agrade de nosotros, debemos dejar de lado la soberbia en todo momento. Y termino con Malaquías capítulo 4, versículo 1. Esta es la cita final que tengo para ustedes. Malaquías capítulo 4, en su versículo 1. La palabra de Dios dice así en esta parte: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. No esperemos, hermanos, a que esto suceda. Por favor, vamos a cambiar todos. Vamos a dejar ese defecto que como seres humanos tenemos y convertirnos en seres humildes, espirituales, que alaben a nuestro Dios,
que de verdad, hermanos, sintamos a nuestros hermanos de la iglesia como hermanos, los respetemos y los valoremos. No nos sintamos mayores que ellos, al contrario, seamos quienes sirvan en la iglesia y hagamos la voluntad de Dios. La soberbia no es algo que Dios quiere en el ser humano. Y si Dios avisó y anunció con tiempo que en estos tiempos peligrosos era algo que se iba a manifestar de forma muy repetida, muy constante, y que iba o podía llegar a introducirse en la iglesia, creo que también ha dejado palabra y un ministerio fuerte que está combatiendo estas cosas en este tiempo, porque estos temas están sirviendo para que esto que el apóstol Pablo en alguna manera nos anunció con tiempo, sirva, hermanos. Dice la Biblia que un pueblo sin profecía será disipado. Nosotros tuvimos la anunciación en su tiempo y hoy tenemos la oportunidad de poder predicar con firmeza y seguridad de lo que Dios quiere y de lo que Dios no quiere ver en su pueblo. Quitemos lo que Dios no quiere. En este momento estamos hablando de soberbia. Que la soberbia no se enseñoree de mí. Y esa era la oración más importante del salmista, hermanos. En el Salmo 19:13, que la soberbia no se enseñoree de mí. Pidamos esto a Dios y servirá, hermanos, para que nosotros hallemos gracia delante de Dios. Paz a vosotros, hermanos. Dios sea con todos y espero que este tema sea de edificación para toda nuestra amada iglesia.